O imaginemos un acantilado silencioso en algún lugar del desierto australiano, con sus rocas rojas aparentemente impregnadas de recuerdos de un pasado que hemos olvidado hace mucho tiempo. Nuestro mundo moderno está impregnado de tales ecos, sutiles indicios de acontecimientos verdaderamente planetarios que ocurrieron en tiempos inmemoriales. Tomemos, por ejemplo, una zona árida en Australia Occidental conocida por los geólogos como el Cratón de Pilbara. A primera vista, es un lugar completamente vacío. Solo rocas abrasadoras y escasos arbustos espinosos crecen bajo un sol implacable. Pero si observas detenidamente las capas de estas antiguas rocas, descubrirás algo increíble. Diminutas estructuras fosilizadas. Son las huellas de microbios tan antiguos que los dinosaurios parecen visitantes de un futuro lejano. Algunos de estos fósiles son testigos de eventos que ocurrieron millones de siglos antes de que el primer dinosaurio caminara sobre la Tierra. Tienen casi 3.500 millones de años, lo que los convierte en una de las evidencias directas de vida más antiguas jamás descubiertas. Ahora pasemos a Sudáfrica. Aquí, como las páginas de un libro gigante de piedra, se despliega ante nosotros el cinturón de rocas verdes de Barberton. Cada expedición aquí es una oportunidad para descubrir un nuevo capítulo en la historia más temprana de nuestro planeta. Otros buscan granos microscópicos de grafito. El carbono en estas muestras puede o no ser evidencia de vida antigua. Las muestras son diminutas y el viaje hasta ellas es una verdadera proeza, pero continúan. Después de todo, si este grafito es de origen biológico, entonces tienen en sus manos una de las primeras evidencias de vida en la Tierra. Y si no, bueno, es un hallazgo igualmente importante. Esto significa que algunas señales de carbono que creíamos que eran señales de vida podrían ser engañosas. Descubrimientos como estos nos obligan a afinar nuestras herramientas, refinando nuestros métodos para buscar firmas biológicas en el pasado remoto. Esto no es un fracaso, es una prueba crucial, y sus implicaciones se extienden mucho más allá de nuestro propio planeta. A medida que construimos herramientas cada vez más sofisticadas para estudiar la historia antigua de la Tierra, simultáneamente estamos desarrollando tecnologías que un día nos permitirán buscar vida en Marte, en la gélida Europa y en exoplanetas que orbitan estrellas distantes a decenas de años luz de distancia. Las técnicas que hemos perfeccionado para estudiar isótopos de azufre, para analizar metales sensibles al oxígeno, para obtener imágenes de microfósiles, el mismo arsenal que usaremos para responder a la pregunta ¿estamos solos en el universo? Entonces, en cierto sentido, estos geólogos, paleobiólogos y químicos isotópicos no están simplemente volviendo a contar la historia de la Tierra. Inspira a los teóricos a modelar las concentraciones de oxígeno en planetas imaginarios para comprender cómo debe ser la vida para indicar su existencia. Pero no se trata solo de ambición científica. En el centro de todo esto se encuentran profundas preguntas sobre nuestra propia existencia. Si el aire que respiramos fue creado por un cambio ambiental accidental e involuntario provocado por la propia vida, ¿qué nos dice eso sobre nuestro futuro? ¿Qué ocurrirá cuando la vida, esta vez en nuestra propia forma, alcance un nuevo nivel de poder? ¿Cuándo volverá la historia de la Tierra a depender de la geología? ¿Cuándo empezará la humanidad con sus emisiones de carbono y su cambio ambiental a gran escala
a dejar en la atmósfera las mismas cicatrices indelebles que el hierro antiguo dejó en sus formaciones bandeadas. Sorprendentemente, la historia del gran evento de oxidación no solo mira al pasado, sino también al futuro. Nos enseña que los ciclos de retroalimentación son de enorme importancia, que los cambios más pequeños se acumulan con el tiempo, que la atmósfera responde a ellos y que los umbrales, una vez cruzados, no siempre pueden revertirse. Por eso estos científicos continúan su trabajo, regresan a las antiguas formaciones de Pilbara, Gunflint y otras, a núcleos profundos de Rusia, China y Wyoming. No se limitan a estudiar el pasado. Aprenden a ver el presente con claridad cristalina, con comprensión y humildad, con asombro y la comprensión de que las fuerzas más poderosas en la historia de la Tierra nunca han sido las más ruidosas. Al contrario, han sido las más silenciosas. Microbios, rocas sedimentarias, la lenta respiración del planeta y ahora nosotros. Aquí están los verdaderos creadores de la historia. Para la persona promedio, una roca es solo una roca, pero para quienes dominan el lenguaje de la química terrestre, cada roca es un libro, una cápsula del tiempo llena de ecos moleculares del pasado, esperando ser descifrada. Cuando nos adentramos en el pasado lejano de nuestro planeta, especialmente en eventos tan grandiosos y antiguos como la aparición del oxígeno, la química deja de ser solo una ciencia, se convierte en un lenguaje hablado por proporciones isotópicas y elementos químicos que se mueven, se combinan y se desintegran como actores de una epopeya a cámara lenta. Y aquí nuestro viaje se vuelve más técnico, pero no menos cautivador, porque oculta en las profundidades de la geoquímica se encuentra una historia tan hermosa, frágil y llena de misterio como los fósiles que preserva. Y si profundizamos lo suficiente, comenzamos a comprender no solo qué sucedió, sino cómo y a veces incluso por qué. Comencemos con el azufre. De todos los elementos que pueden contarnos la historia del gran evento de oxidación, el azufre es quizás el testigo más revelador. Convertían la luz solar en energía, en azúcares y liberaban oxígeno como subproducto. Pero había una trampa. Si estos organismos morían y sus restos se descomponían, todo el oxígeno producido se reabsorbía inmediatamente mediante reacciones químicas. No había libertad. El oxígeno solo podía permanecer en la atmósfera si la biomasa muerta quedaba enterrada en los sedimentos del fondo, atrapada bajo capas de limo y arena durante millones de años. Este proceso, que los geólogos denominan eficiencia de secuestro de carbono, fue crucial. Si los océanos antiguos actuaban como una gigantesca tumba, absorbiendo más carbono del que podía descomponerse, el oxígeno tenía una oportunidad y se acumulaba. De lo contrario, quedaba atrapado para siempre. La proporción de isótopos de carbono 12 y carbono 13 en rocas antiguas ayuda a los científicos, como detectives, a reconstruir el pasado. Pueden calcular cuánta materia orgánica quedó enterrada para siempre en la corteza terrestre en comparación con la que se reincorporó al ciclo. Y lo interesante es que, en los periodos inmediatamente posteriores a la gran oxidación, observamos saltos colosales en esta proporción. Estos picos evidencian un crecimiento explosivo de la biomasa, su enterramiento masivo y, como resultado, la acumulación de cantidades cada vez mayores de oxígeno. El planeta literalmente cambió su composición química. Pero todo esto es solo una parte de la historia.
Los científicos nos presentan todo un espectro de posibilidades, un espacio de escenarios probables. Es como una nube de memoria, borrosa en los bordes, pero cada vez más clara y nítida en el centro. Y a través de esta nube surge otra pregunta mucho más importante. Si la oxigenación de la Tierra fue causada por la vida misma y si ésta cambió fundamentalmente todo el planeta, ¿podría haber ocurrido algo similar en otros mundos? Es aquí donde la astrobiología, una ciencia surgida en la intersección de la astronomía, la biología y la geología, está dando sus primeros pasos. Los astrobiólogos extraen lecciones de la historia de la Tierra y las proyectan a otros planetas, incluso a exoplanetas distantes. Se preguntan, ¿cómo habría sido el gran evento de oxidación en otro planeta? ¿Seríamos capaces de detectar sus firmas químicas en la atmósfera de un mundo alienígena con nuestros telescopios? ¿Seremos capaces alguna vez de ver otro mundo experimentando esta monumental transición? Ver cómo sus océanos se oxidan, cómo sus cielos cambian de color y cómo su vida primitiva crea una atmósfera completamente nueva. Algunas misiones espaciales futuras, telescopios de nueva generación como LUVOIR y HABEX, se centran precisamente en estas tareas. Nos permitirán buscar oxígeno, metano y otros gases biológicamente activos en las atmósferas de planetas distantes. No buscamos la vida en sí, sino sus firmas químicas, su impacto en el medio ambiente. Si escapa la descomposición, el carbono retenido en su interior queda sepultado en los sedimentos durante eones. Con la aparición de organismos más complejos, los eucariotas, este proceso se volvió aún más eficiente y con el auge de la vida multicelular se convirtió en uno de los reguladores más poderosos del clima en la Tierra. Los modelos paleoclimáticos muestran que incluso cambios mínimos en la potencia de esta bomba biológica podrían causar fluctuaciones colosales en los niveles atmosféricos de CO2, incluso sin la intervención de volcanes ni cambios en las tasas de meteorización. La biología a menudo proporciona la clave para comprender qué factores fueron decisivos en los dramas climáticos del pasado. Por ejemplo, el término reestratificación oceánica puede parecer árido y científico, pero tras él se esconde la descripción de un proceso notable e importante derivado del gran evento de oxidación. Imaginemos que, durante más de 1.000 millones de años, los océanos de nuestro planeta tuvieran una estructura completamente diferente. No eran una masa de agua homogénea. Las capas superficiales iluminadas por el sol ya estaban saturadas de oxígeno gracias a la fotosíntesis, pero más profundas, en perpetua oscuridad, se extendían vastas zonas anóxicas. Estas aguas profundas eran verdaderos calderos químicos, a veces sobresaturados con sulfuro de hidrógeno tóxico o iones de hierro. Esta estructura oceánica estratificada influyó directamente en el curso de la evolución. Uno de sus mayores inventos fue una alianza única entre diferentes microorganismos, conocida como endosimbiosis. Hace mucho tiempo, en los albores de los tiempos, el ancestro de todas las células complejas modernas engulló una bacteria que dominaba el arte del metabolismo oxidativo. Pero en lugar de digerir a su presa, la célula huésped llegó a un acuerdo con ella, domesticándola y dándole un nuevo hogar. Esta bacteria engullida finalmente evolucionó hasta convertirse en una mitocondria, una auténtica fuente de energía que alimenta a todas las células modernas, incluidas las nuestras. Gracias a esta increíble alianza, la vida obtuvo acceso a una fuente de energía prácticamente inagotable. Esta unión dio origen a una criatura completamente nueva, capaz
capaz no solo de sobrevivir en un mundo hostil, sino también de invertir activamente en su futuro. Así comenzó el largo y lento amanecer de una nueva era. Mientras tanto, los océanos del mundo intentaban desesperadamente recuperarse. Incluso después de que la atmósfera se llenara de oxígeno, las profundidades marinas tardaron más de 1.000 millones de años en saturarse por completo con este gas vital. En muchos rincones del planeta aún reinaban condiciones anóxicas. Estos antiguos océanos parecían un pastel de capas, agua rica en oxígeno en la superficie y sulfuro de hidrógeno tóxico en las oscuras profundidades. Algunos podrían haberse arrastrado lentamente por el fondo, alimentándose de esteras microbianas, mientras que otros eran sedentarios. Estas criaturas aún no eran animales tal como los conocemos, pero eran algo completamente nuevo, multicelulares, organizados y formando ecosistemas enteros. Formaron comunidades, dejaron rastros de sus actividades, pastaron en praderas submarinas y, lo más asombroso, sentaron las bases de un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia, la explosión cámbrica. Hace unos 542 millones de años, como en un abrir y cerrar de ojos, el registro fósil explotó con una diversidad de nuevas formas de vida. Durante este breve pero increíblemente turbulento periodo, surgieron conchas, ojos, extremidades y mandíbulas. Los depredadores y sus presas surgieron a nivel global. Surgieron los primeros arrecifes y el fondo marino se llenó de innumerables madrigueras. Una silenciosa cuna microbiana se convirtió en un campo de batalla, un escenario de feroz competencia e increíble innovación. Esta explosión evolutiva estuvo directamente relacionada con el oxígeno. Para entonces, la atmósfera y los océanos poco profundos habían alcanzado niveles casi modernos de este gas esencial. La respiración se volvió más eficiente, lo que permitió el desarrollo de sistemas nerviosos complejos, y la movilidad se convirtió en la clave de la prosperidad. Y lo que ocurrió en ese silencio primordial y ensordecedor no ha desaparecido sin dejar rastro. El eco de aquellos acontecimientos resuena en cada latido de nuestro corazón, en cada pensamiento, en cada respiración. Somos los herederos directos de la era del oxígeno. Toda nuestra biología se basa en este asombroso gas. Antaño fue un veneno mortal para todos los seres vivos, pero con el tiempo se transformó en el entorno que permitió el surgimiento de organismos complejos. Nuestra energía, nuestra capacidad de movimiento, toda nuestra civilización tecnológica, todo esto es el resultado de una asombrosa confluencia química tan grandiosa que a veces parece la trama de un mito antiguo. Sin embargo, esto no es ficción. Es un recuerdo grabado en cada respiración. Al reflexionar sobre el gran evento de oxidación, vamos mucho más allá de la geoquímica seca. No nos limitamos a analizar las proporciones de isótopos de azufre, ni a estudiar la estructura de un fondo marino corroído. Nos enfrentamos a preguntas cada vez más inquietantes y a la vez hermosas. ¿Qué clase de planeta es este, donde la vida misma es capaz de remodelar completamente su atmósfera? ¿Y qué clase de especie seríamos si, sin saberlo, desatáramos este proceso de nuevo? Este paralelismo es inquietante. Hubo una época en que los organismos microscópicos comenzaron a liberar desechos de sus procesos vitales al medio ambiente, y esta basura, el oxígeno, jugó un papel clave en la configuración de nuestro mundo. Desencadenó extinciones masivas, sumió al planeta en una era glacial
y alteró para siempre la composición química de los océanos y la atmósfera. Y ahora, miles de millones de años después, presenciamos algo inquietantemente similar, solo que esta vez, el carbono es el factor principal. Los mecanismos que desencadenan el cambio climático pueden diferir, pero el resultado sigue siendo el mismo. El equilibrio atmosférico se altera, el termostato global se descontrola y las reglas de la supervivencia se reescriben ante nuestros ojos. Así como el oxígeno alteró en el pasado los metabolismos ancestrales, hoy el dióxido de carbono y el metano contaminan nuestro planeta, calentando los océanos, acidificando los mares y derritiendo glaciares centenarios. Sin embargo, existe una diferencia colosal: la velocidad. La oxigenación del planeta fue un proceso lento y lento que se prolongó durante millones de años. El aumento actual de las emisiones de dióxido de carbono se produce a una velocidad vertiginosa que ni siquiera podemos detectar en las fluctuaciones climáticas naturales del pasado. Ocurre más rápido de lo que los corales pueden adaptarse, más rápido de lo que los glaciares pueden recuperarse y más rápido de lo que ecosistemas enteros pueden migrar en busca de seguridad. Y las consecuencias de estos rápidos cambios siguen siendo un gran misterio para nosotros. Pero este conocimiento no debería desesperarnos. Al contrario, ofrece una claridad asombrosa. Así es como ocurren los grandes cambios en la historia del planeta, lentamente, casi imperceptiblemente, y luego, repentina e irreversiblemente. Nosotros mismos nos hemos convertido en esta fuerza, no por mala voluntad, sino simplemente por nuestra magnitud, no por elección, sino por necesidad, por inercia. Nos hemos transformado de meros observadores del paso del tiempo en participantes activos de los procesos geológicos. Nuestras ciudades dejan una profunda huella en la historia. Nuestros residuos plásticos encuentran su lugar en el futuro registro fósil. Nuestras emisiones alteran la composición isotópica del carbono en la atmósfera e incluso en nuestros huesos. El antropoceno ya no es un futuro hipotético, es nuestro presente. Y sin embargo, reconocer esto nos da la libertad de elegir cómo responder. Podemos recurrir a la humildad, la imaginación y una sabiduría que se extiende mucho más allá de una sola vida humana, porque la Tierra nos ha enseñado algo verdaderamente asombroso. La fragilidad y la resiliencia no son opuestas, son compañeras en la eterna danza de la vida. La biosfera es un organismo delicado, pero notablemente paciente. La vida siempre encuentra la manera de recuperarse, adaptarse y experimentar. Incluso después de la catástrofe del oxígeno, cuando la Tierra se convirtió en una bola de hielo, cuando formas enteras de metabolismo se perdieron para siempre, algo sobrevivió. Y ahora nos toca decidir cómo usarla. Podríamos haber elegido un camino diferente, vivir con más atención al mundo que nos rodea, construir más lentamente, aprender de los errores y las advertencias del pasado. Podríamos haber dejado una atmósfera intacta, pero mejor comprendida, porque la atmósfera no es solo el cielo, es toda una historia que comenzó mucho antes que nosotros, con diminutas células en océanos silenciosos. Es una historia de infinita paciencia, esfuerzo y experimentación audaz, y esta historia continúa ahora mismo dentro de cada uno de nosotros. Así que respiren hondo, donde quiera que estén, y hasta la próxima. Buenas noches desde un planeta que aún aprende a respirar. Imaginen un planeta que camina sobre el filo de la navaja. Nuestra joven Tierra existía en un delicado equilibrio, donde la más mínima desviación del rumbo
habría significado una catástrofe. Demasiado lejos de su sol, se habría convertido en un desierto helado, demasiado cerca, y los océanos simplemente habrían hervido, evaporándose en el espacio. Este equilibrio perfecto fue la clave para la existencia misma de la vida. Todo participaba en esta gran danza cósmica. Los gases que escapaban de las profundidades, el movimiento de gigantescas placas tectónicas y los primeros indicios de vida. Era un mundo en constante cambio. La atmósfera del planeta absorbía con avidez las emisiones químicas de innumerables volcanes, exhalando a cambio compuestos completamente nuevos, los mismos que se convirtieron en la cuna de las primeras colonias de criaturas microscópicas. El océano era un hervidero hirviente, saturado de minerales que servían de material de construcción para algunos organismos y de alimento para otros. Nada en este mundo permanecía inmóvil, incluso sin los bosques ni los antiguos trilobites a los que estamos acostumbrados. La Tierra latía con su propia vida primigenia y única, pero tras bambalinas de todos estos procesos visibles, en el corazón mismo del planeta latía un corazón poderoso. Era el campo magnético, un guardián invisible, nacido en el caldero hirviente del núcleo de hierro fundido de la Tierra. Este gigantesco escudo de fuerza protegía nuestro mundo, desviando las mortíferas corrientes del viento solar y protegiendo la tenue y vulnerable atmósfera de la destrucción. También producía las increíblemente hermosas auroras, un espectáculo celestial que nadie había apreciado aún. Gracias a este antiguo campo magnético, nuestras brújulas funcionan con tanta fiabilidad hoy en día, y diminutas partículas incrustadas en las rocas más antiguas, los cristales de magnetita, sirven a los científicos como una especie de brújula fósil, indicando la ubicación de los polos del planeta hace millones de años. Los geólogos de hoy leen la historia del pasado no solo a partir de restos fosilizados o burbujas de gas congeladas en ámbar. Escuchan la narrativa de las propias rocas, estudian la disposición de los minerales, analizan sus diversos contenidos isotópicos y descifran cómo las capas tectónicas se plegaron y desplazaron a lo largo de los eones. Es como intentar comprender una historia contada en un idioma más antiguo que cualquier lengua humana. Y así, cuando en algún rincón remoto de nuestro planeta, la aguja de una brújula tiembla repentinamente, desviándose del norte verdadero, quién sabe, quizás en ese preciso instante oigamos un susurro silencioso de una época en la que el mundo era joven, lleno de misterios e iluminado por una luz primigenia completamente diferente. No somos los primeros seres en cambiar la faz de este planeta. Somos simplemente los primeros en aprender a registrar estos cambios. Incluso en aquellos tiempos inimaginablemente lejanos, se sentaron las bases de todas las transformaciones futuras. La concentración de oxígeno en la atmósfera aumentó lenta pero seguramente, y la vida microbiana, esos trabajadores invisibles, alteró incansablemente la composición química de los océanos y del aire mismo. Las placas tectónicas, aún no formadas en los continentes que conocemos, ya habían comenzado su gran viaje. Las primeras formas de vida eran microscópicas y solitarias. No dejaron huesos ni huellas en el lodo, pero su impacto acumulado en el planeta fue mayor que el de cualquier gigante que lo sucediera. Estos antiguos microbios se apiñaban, formando películas pegajosas que cubrían las rocas costeras, se adherían a los bordes de las fuentes hidrotermales o flotaban cerca de la superficie del océano, donde la luz era tenue
pero suficiente para sobrevivir. Consumían con avidez elementos químicos, exhalaban gases y descomponían moléculas con una eficiencia paciente e implacable. Con el tiempo, su susurro metabólico colectivo se convirtió en un rugido ensordecedor a escala planetaria. Algunos aprendieron a usar azufre en su metabolismo, liberando gases malolientes que finalmente formaron la composición química de los antiguos océanos. Otros se adaptaron a alimentarse de hierro o hidrógeno, pero quizás los revolucionarios más increíbles fueron quienes inventaron la fotosíntesis. Claro que no era tan compleja como la de las plantas modernas, pero sí mucho más primitiva, pero no menos efectiva. Así fue como el mundo adquirió oxígeno por primera vez. Estos diminutos arquitectos de un nuevo mundo no tenían ni idea de lo peligrosos que eran. No tenían ni idea de que eran auténticos rebeldes, pero con cada rayo de sol que capturaban, alteraban la atmósfera del planeta, un proceso que finalmente condujo a una catástrofe global para casi toda la vida que había existido antes de ellos. Mientras tanto, en las profundidades del planeta, el movimiento en el núcleo líquido externo de la Tierra seguía generando un campo magnético, aunque más débil que el actual, era lo suficientemente potente como para desviar las ráfagas más violentas del viento solar. Este escudo invisible mantenía la atmósfera firmemente en su lugar, impidiendo que se disipara en el espacio. Era un protector silencioso e invisible, pero su papel en la historia de nuestro planeta es innegable. Imaginemos por un momento que este guardián hubiera desaparecido. El poderoso viento solar, una corriente continua de partículas cargadas procedentes de nuestro Sol, habría impactado contra la Tierra y, como un ladrón cósmico, habría despojado por completo de su envoltura atmosférica. Nuestro planeta se habría convertido en algo así como el Marte actual, un desierto gélido, seco y completamente sin vida. Mientras tanto, en los profundos y oscuros océanos de la Tierra primitiva, se desarrollaba un drama diferente. Al pie de volcanes submarinos, en lugares donde las fuentes hidrotermales burbujeaban desde las profundidades del planeta, se estaban sentando las bases del futuro. Agua sobrecalentada y rica en minerales brotaba de las grietas del lecho marino y colisionaba con el gélido fondo oceánico. Este contraste de temperatura creó zonas de increíble actividad química, verdaderos calderos de energía. Fue aquí, en esta cuna hirviente, donde los primeros microbios primitivos encontraron un hogar. La respiración comienza, y en algún lugar del futuro lejano surgirán seres que un día se preguntarán: ¿cómo era este mundo en los albores de los tiempos? No somos simplemente habitantes de la Tierra, somos parte de su historia interminable. Y este capítulo, escrito hace 3.000 millones de años, no trata de reyes e imperios, es una historia impulsada por la química, la constancia y el cambio invisible. La próxima vez que levantes una piedra común, piénsalo un segundo. Podría ser más antigua que cualquier hueso, más antigua que cualquier hoja de un árbol. Quizás se formó en una era en la que los cielos sobre el planeta eran anaranjados, los océanos estaban oxidados y la vida misma apenas daba sus primeros pasos. Es asombroso cómo algo tan vital y esencial como el oxígeno pudiera algún día convertirse en el villano definitivo a escala planetaria. Pero en la historia de la Tierra, la supervivencia nunca ha sido una cuestión de bien o mal. Siempre ha sido simplemente el resultado de despiadados procesos químicos. Hace unos 2.500 millones de años,
años ocurrió un evento que los científicos ahora llaman la Gran Oxidación. Suena casi festivo, ¿verdad? Como si el planeta celebrara con gran entusiasmo la llegada del oxígeno. Sin embargo, para la gran mayoría de los seres vivos de aquel entonces, no fue una celebración. Fue un verdadero apocalipsis. Veamos cómo se desarrolló este drama. A medida que aumentaban las concentraciones de oxígeno atmosférico, probablemente disminuyeron los niveles de metano. Este potente gas de efecto invernadero, como recordamos, calentó la Tierra bajo los rayos del joven y débil Sol. Pero el oxígeno reacciona vigorosamente con el metano, descomponiéndolo en dióxido de carbono y agua. Y aunque el CO2 también es un gas de efecto invernadero, retiene el calor con mucha menos eficacia. El planeta comenzó a perder su manto cálido. Como resultado, las temperaturas globales se desplomaron. Muchos investigadores sugieren que este fue el detonante de una de las primeras y más extensas glaciaciones en la historia de la Tierra, la llamada Tierra Bola de Nieve. Durante esa época, los glaciares cubrieron el planeta desde los polos hasta el Ecuador. Nuestro mundo podría haberse transformado casi por completo en una bola de hielo. La sola idea resulta escalofriante. La aparición del oxígeno, una molécula que asociamos con la vida, el calor y el fuego, podría haber sumido al planeta en una edad de hielo global. Pruebas de ello se encuentran en los depósitos glaciares de los trópicos actuales, así como en las marcadas fluctuaciones de los isótopos de carbono en las rocas de esa época. Imaginen esta escena: interminables campos de hielo que encierran continentes enteros, océanos cubiertos de kilómetros de hielo, reflejando la tenue luz solar hacia el espacio. Solo las cimas de los volcanes más altos rompen el silencio blanco. Un silencio gélido envolvía un mundo que apenas estaba aprendiendo a respirar de una manera nueva. Pero la Tierra, como ya sabemos, siempre encuentra una salida. Incluso bajo el espesor del hielo eterno, la actividad volcánica continuaba. Imaginen esta escena: un planeta encerrado en una capa de hielo, pero su corazón ardiente sigue latiendo. De las fisuras de la corteza terrestre, ocultas bajo kilómetros de hielo, colosales volúmenes de dióxido de carbono erupcionaban a la atmósfera, en un mundo donde el agua líquida prácticamente había desaparecido y no podía absorber este gas, y donde la fotosíntesis casi se había detenido. No había fuerza capaz de frenarla. La concentración de CO2 en la atmósfera aumentaba constantemente. Millones de años después, este gigantesco efecto invernadero comenzó a dar sus frutos. El planeta se calentó lenta, pero inexorablemente. El hielo comenzó a agrietarse y a retirarse, y el antiguo ciclo de la vida comenzó de nuevo. Esta increíble interacción de oxígeno, metano, dióxido de carbono y temperatura fue un verdadero pulso, un latido colosal del pasado remoto de nuestra Tierra. El ritmo lento, a veces caótico, del sistema climático del planeta estaba determinado no solo por el distante Sol y su órbita, sino también por un ejército invisible de microbios y geología mineral. Y en el centro mismo de este gran drama se desplegó la obra invisible de la evolución. Una de las consecuencias más impactantes de esta revolución del oxígeno fue la aparición de las células eucariotas. Se trataba de organismos con estructuras internas increíblemente complejas que incluían núcleos y orgánulos especializados. Un verdadero avance que sentó las bases de todas las formas de vida complejas futuras.
Las eucariotas que surgieron en los albores de la nueva era se asemejaban a pequeñas ciudades-fortaleza perfectamente organizadas, divididas en distritos funcionales. Eran mucho más eficientes y poseían un potencial de diversidad mucho mayor que sus predecesoras primitivas, las células procariotas que habían dominado hasta entonces. Quizás este salto evolutivo se produjo mediante la endosimbiosis, un proceso drástico en el que una célula engulle a otra, pero en lugar de digerirla, forma una alianza eterna con ella. Comienzan a coexistir como compañeras. Con el tiempo, estos huéspedes internos, antes bacterias de vida libre, evolucionaron hasta convertirse en partes integrales de la célula, orgánulos como las mitocondrias, nuestras centrales energéticas y los cloroplastos, las fábricas de la fotosíntesis. Este proceso no fue una genialidad repentina, sino el resultado de una lenta cadena de coincidencias improbables que duró millones de años. Utilizando martillos y taladros geológicos, están excavando en los restos de antiguos océanos que se secaron mucho antes de que aparecieran las primeras plantas en la Tierra, y lo que están encontrando da testimonio de una transición natural y trascendental cuyos ecos resuenan hasta el día de hoy. Ha ocurrido un punto de inflexión en la historia de la Tierra, uno que se ha convertido en un símbolo no solo de destrucción total, sino también de gran transformación. El gran evento de oxidación no solo cambió las reglas del juego para la vida, transformó la faz del planeta. Los estratos ricos en hierro dieron paso a los llamados depósitos rojos. Rocas sedimentarias coloreadas por óxidos de hierro se formaron en un mundo saturado de oxígeno. El color mismo de la superficie terrestre cambió. Lo que antes era gris, negro y verdoso se oxidó. El planeta se oxidó, adquiriendo el tono del aliento de criaturas microscópicas extintas hace mucho tiempo. Podría decirse que el mundo entero se volvió rojo gracias a las bacterias. La oxigenación de la atmósfera, las glaciaciones globales y la aparición de células complejas fueron solo un preludio. Las tragedias más aterradoras de la historia de la Tierra aún estaban por llegar, pero hace aproximadamente 2.400 millones de años, las reglas del juego cambiaron para siempre. El oxígeno se convirtió en parte permanente de la historia y la vida, para bien o para mal, tuvo que adaptarse. Estas nuevas células poseían núcleos para el almacenamiento seguro y la protección del ADN. También contenían mitocondrias, descendientes de bacterias independientes, que ahora funcionaban como centrales eléctricas internas a cambio de refugio y alimento. Estas nuevas formas de vida poseían flexibilidad, una estructura compleja y un potencial increíble. Gradualmente, comenzaron a diversificarse, dividiéndose en linajes evolutivos que, miles de millones de años después, darían origen a hongos, plantas y animales. Pero en ese momento, en ese período de calma, tras el caos planetario, aún eran criaturas microscópicas que nadaban en océanos donde el oxígeno aún era muy escaso. Hace unos 1.800 millones de años, los niveles de oxígeno se estabilizaron de nuevo, pero nunca alcanzaron sus niveles actuales. Durante cientos de millones de años, fluctuaron en apenas un pequeño porcentaje de su concentración actual. Esta extraña y prolongada pausa en la historia del planeta es a veces llamada por los paleontólogos el 1000 millones aburridos. Fue un período en el que, a primera vista, casi nada cambió. La evolución pareció ralentizarse, los niveles de oxígeno se mantuvieron bajos y el clima se enfrió y se estabilizó. Comparada con las tumultuosas catástrofes que precedieron a este período,
y la explosión de vida que le siguió, esta era parece increíblemente tranquila y serena, pero no fue aburrida. Antiguos supercontinentes como la colosal Rodinia comienzan su gran danza, se unen y luego se separan con estrépito. Este ballet tectónico transformó por completo la faz de la Tierra. Los océanos cambiaron de forma, surgieron nuevas corrientes, el clima se volvió irreconocible y los flujos de nutrientes se desplazaron por nuevas rutas. Las cordilleras se alzaron hacia el cielo, solo para ser reducidas a polvo por el implacable paso del tiempo. Los ríos se abrieron paso a través de la roca, transportando los escombros de eones al mar. El planeta vivió y respiró, desencadenando gigantescos ciclos de retroalimentación. Y durante todo este tiempo, el oxígeno parecía languidecer. No había desaparecido, su producción no había cesado, pero su concentración en la atmósfera permanecía estancada. Quizás se veía frenado por una deficiencia de ciertos nutrientes, o quizás se había establecido un delicado equilibrio por el cual todo lo producido por la fotosíntesis era consumido inmediatamente por otros organismos. Cada respiración de las plantas microscópicas desencadenaba una respuesta en otras partes, manteniendo el complejo equilibrio químico del planeta. Pero esta calma no podía durar eternamente, y entonces, hace unos 800, quizás 600 millones de años, al final del Proterozoico, algo cambió de nuevo. El equilibrio congelado se rompió. Los niveles de oxígeno, ese arquitecto invisible del futuro, comenzaron a aumentar de nuevo. Los eucariotas aparecieron en el escenario de la vida, células fundamentalmente nuevas con núcleo, orgánulos internos complejos y una organización extraordinaria. Las primeras de estas criaturas revolucionarias fueron probablemente diminutas criaturas solitarias que habitaban en esteras microbianas o se desplazaban a la deriva por la columna de agua. Sin embargo, ya albergaban la chispa de la grandeza futura, poseían un diseño modular, una flexibilidad increíble y un potencial de desarrollo simplemente inalcanzable para sus primitivos predecesores procariotas. El nacimiento de la célula eucariota fue uno de los puntos de inflexión en la historia de la vida en nuestro planeta. Y si bien el oxígeno no fue el único artífice de este milagro, sin duda jugó un papel fundamental. Sin este gas, habría sido físicamente imposible alimentar máquinas celulares tan complejas. Pero, como suele ocurrir en la historia, los grandes cambios tienen un lado oscuro. Por un lado, el oxígeno impulsó un increíble florecimiento de la vida, pero por otro, desencadenó procesos irreversibles y en ocasiones destructivos en el planeta. La faz de la Tierra comenzó a cambiar. Los minerales de la superficie reaccionaron con el oxígeno. Las rocas se convirtieron en polvo bajo su influencia y los ríos caudalosos transportaron una mezcla completamente nueva de elementos químicos a los océanos: fósforo, molibdeno y metales pesados. Cada uno de estos componentes, al entrar en los ecosistemas microbianos, cambió las reglas del juego. Los océanos del mundo tampoco han permanecido iguales. Su color, su olor, todo se ha transformado hasta ser irreconocible. Donde antes sus aguas brillaban marrones por el hierro disuelto, ahora relucen con miles de millones de nuevos compuestos químicos. Y como detectives paleontológicos, podemos observar esta transición en el registro geológico. Capas de minerales de hierro bandeados dan paso a estratos de roca sedimentaria roja. Imagínense, el planeta mismo
comenzó a cambiar de color. Adquirió tonos carmesí, como si se oxidara ante nuestros ojos. Y el creador de esta grandiosa imagen no fue un artista desconocido, sino miles de millones de criaturas microscópicas cuyo aliento alteró la composición química de la atmósfera. El óxido planetario es una de las pruebas más vívidas e impresionantes de cómo la vida, invisible a simple vista, puede, con el tiempo, transformar un mundo entero. Sin embargo, la atmósfera no se volvió respirable de inmediato. Durante millones de años, los niveles de oxígeno se mantuvieron insignificantes, quizás tan solo un 1 o 2% de los actuales. Esto era demasiado bajo para la aparición de animales o incluso para la supervivencia del fuego, pero fue suficiente para inclinar la balanza irrevocablemente a favor de un nuevo orden mundial. Durante una eternidad, la Tierra se hundió en un estado extraño y fantasmal. Era como un ensayo general del mundo moderno, solo que a escala microscópica. Las consecuencias de este proceso continuaron creciendo como una bola de nieve. La cambiante química del océano facilitó la disponibilidad de oligoelementos como el molibdeno, el zinc y el cobre. Estos metales son esenciales para las enzimas responsables de los procesos celulares más complejos. Junto con ellos, la vida desarrolló nuevas vías metabólicas. Comenzó a experimentar no solo con la respiración, sino también con el crecimiento, la división y la coordinación celular. El oxígeno no solo permitió que las células crecieran, sino que allanó el camino para la creación de estructuras biológicas más sofisticadas. Surgió la especialización. Las células se volvieron más complejas no solo para la supervivencia, sino también para la interacción entre sí. Así surgió el espacio para la vida multicelular, no un milagro, sino el resultado de una larga cadena de eventos aleatorios pero decisivos. Sin embargo, el mundo seguía siendo terriblemente inestable. La atmósfera cambiaba constantemente, oscilando de un extremo a otro, de la calma a la tormenta. Los niveles de oxígeno fluctuaban enormemente. A veces eran suficientes para sustentar la vida activa y a veces se desplomaban, dando paso a emanaciones tóxicas de azufre o metano. Fueron siglos turbulentos y peligrosos, eones enteros de altibajos. Uno de los principales culpables de esta inestabilidad fue el ciclo global del azufre. A medida que la meteorización oxidativa terrestre saturó los océanos de sulfatos, las bacterias reductoras de sulfato comenzaron a proliferar en el agua. Estos microbios, mediante su actividad, produjeron sulfuro de hidrógeno que convirtió vastas franjas del océano en zonas muertas. Esta mezcla tóxica de oxígeno y sulfuros era letal para la mayoría de los seres vivos. Estos episodios oscuros dejaron su huella en las rocas sedimentarias en forma de isótopos de azufre anómalos. Estas extrañas proporciones, como huellas dactilares en la escena de un crimen, nos indican que el mundo no estaba simplemente saturado de oxígeno, sino que respondía a él de formas complejas y a menudo hostiles. Incluso se sugiere que, en ciertos puntos, emisiones de sulfuro de hidrógeno podrían haber alcanzado la atmósfera. En altas concentraciones, este gas puede destruir la capa de ozono, abriendo paso a la mortal radiación ultravioleta. Para la vida primitiva en la superficie, esto habría sido una auténtica catástrofe. Quizás por eso la multicelularidad siguió siendo una estrategia secundaria y arriesgada durante tanto tiempo. Y, sin embargo, la vida se aferró a la existencia en los rincones más remotos,
en lugares donde el entorno era demasiado complejo para ser completamente esterilizado. E incluso en medio de estas crisis, las semillas de la cooperación germinaron lenta, pero seguramente. Las células eucariotas se hicieron cada vez más comunes. No eran rápidos, carecían de colmillos ni caparazones, y ciertamente no cazaban, pero estaban magníficamente organizados. Hace unos 600 millones de años, la llamada biota ediacárica emergió en el planeta, marcando el inicio de una revolución silenciosa, pero inexorable. Estas criaturas eran notablemente simples, simplemente absorbían nutrientes directamente del agua circundante. Sus extraños cuerpos planos, como colchas, descansaban en el lecho marino, dejando apenas huellas tenues en el blando lodo. Sus restos eran increíblemente frágiles y rara vez se conservaban como fósiles, pero los pocos que han sobrevivido son únicos. Presenciaron el nacimiento de un nuevo mundo, un mundo donde el oxígeno dejó de ser un veneno mortal y se convirtió en un entorno generador de vida. Un océano de posibilidades de crecimiento y evolución se abrió ante la vida. La biología pasó de la simple supervivencia a la creación, desencadenando reacciones en cadena que alteraron para siempre la faz del planeta. La catástrofe del oxígeno transformó los océanos, la atmósfera, las rocas e incluso los propios genes. En el proceso, las antiguas formas de vida fueron descartadas sin piedad, dando paso a otras nuevas, mucho más prometedoras. La vida creó espacio no solo para la supervivencia, sino también para la construcción de estructuras complejas. Y muy pronto, estas estructuras evolucionarían hacia el movimiento, el comportamiento complejo y ecosistemas de una profundidad asombrosa. Para comprender verdaderamente la grandeza de este momento, debemos mirar aún más atrás en el pasado, a una época en la que la atmósfera era diferente, cuando el hierro aún no se había asentado en el fondo de los océanos, e incluso antes de que la primera célula respirara por primera vez. En el principio de los tiempos, nuestro planeta no se parecía en nada a la pálida perla azul que conocemos hoy. No, era un mundo efervescente, caótico e inquieto. Nacida del polvo de estrellas muertas, la Tierra se formó en las ardientes cunas del joven sistema solar, devorando materia con avidez y colisionando con otros protoplanetas y asteroides. Durante millones de años fue una bola fundida, envuelta en fuego y oscuridad primordial. Su superficie era demasiado fluida e inestable para la formación de continentes y demasiado caliente para el surgimiento de océanos. Pero incluso en aquellos tiempos lejanos e infernales, ya se estaban sentando las bases del futuro. Al enfriarse gradualmente, la Tierra adquirió su primera atmósfera. Probablemente estaba compuesta de hidrógeno y helio, los gases más ligeros que la débil gravedad del joven planeta no podía retener por mucho tiempo. Un potente viento solar los expulsó al espacio, creando así una segunda atmósfera, nacida en las profundidades de la Tierra. Millones de volcanes expulsaron dióxido de carbono, nitrógeno, azufre y vapor de agua a la atmósfera. No se trataba de simples emisiones aleatorias, sino de los primeros indicios de estabilidad futura. Cuando el planeta finalmente se enfrió lo suficiente como para que el vapor de agua se condensara, llovió sobre la superficie. Comenzó el gran diluvio, que no duró 40 días, sino milenios. Tormentas interminables y lluvias torrenciales azotaron el joven planeta, moldeando su clima, alterando la composición de su atmósfera
y creando las cunas donde algo increíble estaba a punto de surgir. Los primeros océanos llenaron cuencas gigantescas, dejando solo las puntas de los continentes más jóvenes a flote. Y en algún lugar allí, en estos océanos primigenios, bajo una presión monstruosa, cerca de humeantes chimeneas volcánicas, en un torbellino de reacciones químicas, surgió la vida. Aún desconocemos los detalles de cómo ocurrió y quizá nunca lo sepamos, pero hace entre 4.000 y 3.500 millones de años, la vida apareció en la Tierra, simple, unicelular, químicamente primitiva. Quizás todo comenzó con moléculas de ARN, con membranas grasas, con ciclos de autorreplicación desencadenados por rayos, calor de las profundidades o catálisis en superficies minerales. Sea como fuere, ocurrió. Desde una perspectiva geológica, ocurrió prácticamente instantáneamente y el proceso no se ha detenido desde entonces. Los estromatolitos, estructuras estratificadas de tapetes microbianos que atraparon sedimentos y formaron extrañas cúpulas de piedra, datan de hace 3.500 millones de años. Sin océanos, la fotosíntesis habría perdido su escenario, y sin una compleja red de conexiones químicas, geológicas y biológicas, nada de esto habría tenido sentido. Por lo tanto, quizás la verdad más fundamental es que la Tierra no es solo una roca que se desplaza por el espacio. Es un sistema complejo en el que todas sus partes están inextricablemente unidas. Puede considerarse un solo organismo a escala planetaria, no en un sentido místico, sino estrictamente científico. El aire influye en el agua transforma la roca, y la roca influye en la vida. La vida, a su vez, transforma la atmósfera, y este gran ciclo continúa indefinidamente. Hoy en día, esta idea se denomina la hipótesis de Gaia, no como referencia a una deidad antigua, sino como un modelo científico para comprender la Tierra como un todo unificado. Y la gran catástrofe de la oxigenación se convirtió en la primera prueba irrefutable de este concepto. La vida transformó el planeta y el planeta respondió. Cuando recordamos las épocas en que la Tierra estaba congelada, cuando las únicas estructuras vivas eran estromatolitos silenciosos y la superficie del planeta era una corteza fundida, vemos más que una simple serie de eventos. Vemos grandes temas, transformación, tensión, el inexorable paso del tiempo, y a pesar de todo esto, el tranquilo y tenaz fluir de la vida, las interrupciones y los cataclismos son parte integral de su funcionamiento. Y no solo de vida, sino de bacterias fotosintéticas, quizás parientes lejanos de esas mismas cianobacterias que algún día llenarán la atmósfera de oxígeno. Lo que siguió fue una auténtica tormenta científica. El debate fue intenso y a menudo personal. Algunos científicos apoyaron a Schopf, pero muchos expresaron su escepticismo. ¿Eran estos filamentos realmente de naturaleza biológica o podrían ser simplemente formaciones minerales que imitan extrañamente las formas orgánicas? La línea entre los mundos vivo e inerte es increíblemente delgada, especialmente cuando la evidencia es tan antigua que precede a la mayoría de los continentes modernos. Pasaron los años y los métodos científicos mejoraron. Nuevos estudios emplearon tecnologías sofisticadas como la espectroscopia y el análisis isotópico. Los científicos estudiaron los fósiles de Apex Chert una y otra vez. Algunos resultados confirmaron su origen biológico, mientras que otros pusieron en duda esta hipótesis. Incluso hoy, estos debates continúan, recordándonos que, en ciencia, el misterio a menudo sobrevive a la certeza. Y, sin embargo, a pesar de toda su controversia,
El descubrimiento de Schopf logró lo más importante. Abrió una nueva puerta para los investigadores. Demostró que era posible buscar rastros de vida primitiva y que debían buscarse en los rincones más duros, antiguos e inhóspitos de nuestro planeta. Y así los investigadores continuaron cavando. En Sudáfrica, en el cinturón de rocas verdes de Barberton, encontraron nuevas pistas, tapetes microbianos fosilizados, proporciones distintivas de isótopos de carbono y minerales de hierro bandeados. Estas rocas también contaban la historia de una tierra antigua. Ya contaba con océanos ricos en hierro disuelto y los microbios comenzaban a colonizar este mundo. En la búsqueda de respuestas a estas preguntas surge a menudo un nombre: Roger Buick, astrobiólogo y geólogo. El trabajo de Buick nos ayudó a ver nuestro planeta bajo una luz completamente nueva en sus albores. Aprendió a interpretar las huellas del tiempo en las rocas, lo que nos permite comprender mejor cómo cambió el mundo en aquellos tiempos lejanos. Posteriormente, también se encontró evidencia química de la fotosíntesis temprana en Groenlandia y Australia. Estas fueron las primeras señales tentativas de que el oxígeno ya había comenzado a influir en el planeta. Fue este evento el que cambió para siempre el curso de la vida en nuestro planeta. Pero quizás aún más sorprendente fue la revolución en el enfoque mismo de los científicos para estudiar las rocas geológicas. Ya no veían las piedras como simples rocas muertas y silenciosas. En cambio, se encontraron con crónicas de varios volúmenes, verdaderos anales, libros cuyas páginas fueron escritas por la propia naturaleza, con hierro y azufre, carbono y silicio. Según su teoría, durante más de 1.000 millones de años, las profundidades oceánicas estuvieron dominadas no por oxígeno, sino por sulfuros y hierro. Este modelo, denominado Océano Canfield, reveló que la historia química de la Tierra primitiva fue mucho más compleja de lo que podríamos haber imaginado. La oxigenación del planeta no se produjo de forma fluida, sino en etapas discontinuas y tortuosas, con picos increíbles, descensos catastróficos y sorprendentes estados intermedios. Otros investigadores tejieron sus propios hilos en esta gran narrativa. Timothy Lyons descubrió cómo los oligoelementos raros, como el molibdeno, responden a los niveles de oxígeno, convirtiéndolos en indicadores fiables de condiciones antiguas. Zhuhai Xiao se dedicó a estudiar la primera vida multicelular y los cambios ambientales que pudieron haber propiciado su surgimiento, y James Farquhar profundizó nuestra comprensión de las anomalías de los isótopos de azufre y sus implicaciones para la química atmosférica temprana. Su trabajo combinado formó una verdadera sinfonía científica que resonó en laboratorios y desiertos, en glaciares y en el fondo del océano. Y donde quiera que iban, las rocas los esperaban, testigos silenciosos que lo observaban todo. Cada nueva muestra de núcleo extraída, cada isótopo analizado, cada imagen del mundo microscópico añadía una nueva nota a la música del pasado profundo de nuestro planeta. Y aunque muchos de estos avances ocurrieron en laboratorios estériles, los descubrimientos más importantes a menudo tuvieron lugar sobre el terreno. Allí, en plena naturaleza, se desarrollaron escenas verdaderamente conmovedoras. Imaginen a un estudiante de posgrado en Groenlandia, hundido hasta las rodillas en la nieve, martillando furiosamente una roca congelada. Poco sabía que la diminuta muestra que estaba a punto de colocar en su mochila
revelaría más tarde una firma isotópica de 3.800 millones de años de antigüedad. O imaginen a un geoquímico caminando penosamente por el abrasador desierto de Namibia, sofocado por el peso de bidones de agua, diarios de campo y una frágil esperanza. O a un paleontólogo que, al sacudir una roca común y corriente, de repente se da cuenta de que el patrón bajo sus dedos no es un juego aleatorio de la naturaleza, es celular, es el rastro de la vida. Estas no son escenas de una película de aventuras, es la realidad, y estos momentos no ocurren por casualidad, sino gracias a una increíble persistencia. La ciencia, especialmente la del mundo antiguo, no se basa únicamente en descubrimientos brillantes. Se construye con una paciencia inagotable, con largas y agotadoras jornadas de expedición, con el análisis lento y minucioso de ingentes cantidades de datos y con la valentía de plantear hipótesis que podrían estar destinadas a desaparecer. Algunas preguntas siguen atormentándonos. Células demasiado pequeñas para ser vistas han alterado el color del océano, la composición del aire e incluso el curso de la historia geológica. Y quizás este sea el descubrimiento más asombroso de todos. No solo hemos encontrado evidencia del pasado lejano, hemos encontrado un espejo que refleja nuestro propio destino. Para comprender el gran proceso de oxidación o cualquier otro misterio ancestral de la Tierra, debemos aceptar desde el principio que nunca veremos el panorama completo. Esta labor exige una humildad increíble por parte de los investigadores y la disposición a abandonar las teorías establecidas en cualquier momento. Lo que se valora aquí no es la certeza, sino la capacidad de reflexión. Se recogen los fragmentos más diminutos, se construyen modelos frágiles a partir de ellos y se espera pacientemente a que la piedra misma hable. Y sin embargo, en esta espera interminable, algo le sucede a las personas. Los científicos que han dedicado su vida a estudiar la larga memoria del planeta están empezando a percibir el tiempo de una manera completamente diferente. Para ellos, no es una línea recta, sino un paisaje infinito. No es algo que se precipita, sino algo por lo que ellos mismos pasan lentamente, como arqueólogos que exploran la arquitectura invisible de la eternidad. Esta mentalidad da origen a nuevos tipos de científicos. Algunos se convierten en verdaderos detectives, obsesionados con los detalles más minuciosos. Su presencia en rocas tan antiguas ayudó a confirmar definitivamente la cronología de la mayor revolución ecológica, la llegada del oxígeno libre a la atmósfera.